Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este martes 1 de febrero. La Secretaría de Salud de Yucatán recomienda a la población yucateca evitar el uso de cubrebocas de tela o pañoletas, ya que está descrito que no brinda ninguna protección contra el COVID, incluida la variante Omicron. Por lo que para protegernos entre todos, se sugiere el uso de cubrebocas de 2 capas, tricapa o de uso grado médico como es el KN95, ya que estos tienen una cobertura hasta del 95% contra Omicron. Continúa la aplicación de dosis de refuerzo contra el coronavirus a población de 40 a 49 y 50 a 59 años de edad que vive en Mérida, proceso que se prolongará hasta el lunes 7 de febrero. Y se llevará a cabo de manera coordinada entre las Secretarías de Salud de Yucatán y de Bienestar Federal, las Fuerzas Armadas y el Ayuntamiento de Mérida. Ayer inició la aplicación del refuerzo contra el coronavirus para adultos de 40 a 49 años y 50 a 59 años de edad de los municipios de Humán, Motul, Junucmá, Izamal y Oxcuscap. Dicho proceso se extenderá hasta el viernes 4 de febrero. Los días 3 y 4 de febrero se realizará la aplicación de la dosis de refuerzo para personas de 40 a 59 años de los municipios de Suma, Ixil, Sinanché, Mayapán, Copomá, Mama, Quintana Roo, Tepacán, Cagua, Tecal de Venegas, Tzilam de Bravo, Bocobá, Canzacap, Chobaín, Ucú, Chapap, Tzán y Cuncunul. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 190 pacientes en hospitales públicos. 83.025 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 82% del total de contagios registrados, que son 98.973. Hoy se detectaron 1.173 nuevos contagios de coronavirus, 807 en Mérida, 48 en Motul, 45 en Valladolid, 41 en Progreso, 38 en Acanqué, 32 en Humán, 30 en Junucmá, 22 en Izamal y Canacín, 16 en Tixcocop, 9 en Tecó, 7 en Tecash y Tizimín, 5 en Concal, 4 en Aquil, Cacalchen y Tequit, 4 foráneos, 2 en Vaca, Cenotillo, Xixuluc Pueblo, Cusamá, Tzitaz, Jomún, Mocochá y Sutzal, 1 en Chemash, Cuncunul, Ixil, Maxcanú, Oxcuscap, Sanacat, Temash, Temozón, Tella, Ticul, Timucuy y Yobaín. De los 98.973 casos positivos, 726 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 60.368 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 15.558, en la zona oriente 14.677, en la zona centro 5.817, en la zona sur 9.793 y en la zona poniente 14.523. Lamentablemente en este parte médico informamos de 11 fallecimientos, son 6 hombres y 5 mujeres, de un rango de edad de 42 a 94 años. 6 residían en Mérida, 1 en Muna, 1 en Tizimín, 1 en Motul, 1 en Humán y 1 en Panabá. Entre sus principales enfermedades se encontraban diabetes, tabaquismo, hipertensión, enfermedad cardiovascular e inmunosupresión. En total, son 6.635 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 9.123 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 190 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Este es el informe del día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.